Recibirles ya. Juan José Rubio, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Castilla-La Mancha. Juan José, muy buenos días. Muy buenos días. Y también nos acompaña Francisco Javier Braña, investigador asociado de la Cátedra de Estudios de la Innovación del ICEI. Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Eva, y a Juan José también. Hola, Javier. Me gusta verles unidos, ya que sabemos que van a trabajar bien en esta tertulia, compartiendo este espacio y tiempo. Y querría comenzar, lo hemos anunciado ya en la entrada hace un ratito en el programa, esa conversación que ha tenido Joe Biden, el recién nombrado presidente de Estados Unidos, junto con su homólogo Xi Jinping. La Casa Blanca ha confirmado ese contacto telefónico. Parece que han mostrado los dos la intención de trabajar juntos. China, eso sí, reclama respetar los intereses de China. Los dos se muestran mucho más abiertos, abordan las prácticas comerciales. Y yo quería preguntarles realmente si esto va a ser realmente un punto de inflexión en lo que han sido las relaciones entre los dos gigantes, sobre todo desde la era Trump, que ha sido se han visto tan recrudecidas y se van a repercutir de forma positiva al comercio, bilateral y mundial. Juan José, ¿empieza usted? Sí, yo creo que efectivamente cambiamos de etapa, por así decirlo. El tratamiento que ha dado Trump a la economía mundial ha sido un tratamiento demasiado involucionista, en el sentido de cerrarse en lo que es la realidad económica norteamericana, tratando de establecer relaciones bilaterales con determinado tipo de países y áreas geográficas, y cerrándose a lo que es el multilateralismo. Yo creo que eso ha sido un error. Ha podido tener beneficios en algunas parcelas, pero realmente hay que recuperar esa relación económica multilateral. Y yo creo que en ese sentido Biden lo tiene claro, ¿no? El volver a participar en las grandes organizaciones económicas y internacionales, el abrirse a las diferentes áreas geográficas, sobre todo en el área Asia-Pacífico, que es fundamental para el desarrollo económico mundial. Pero también es cierto una cosa, y es que Trump introdujo una serie de restricciones que en este momento están beneficiando a los Estados Unidos y que de alguna manera pueden condicionar también todo el proceso de esa vuelta al multilateralismo. Dicho de otra forma, Biden va a volver, pero va a volver poco a poco y teniendo en cuenta también el escenario previo que le ha preparado Trump desde el punto de vista de los intereses de los Estados Unidos. En cualquier caso, creo que es una buena noticia. Estados Unidos estaba perdiendo peso específico en áreas tan importantes como África, y yo creo que el volver otra vez a esa dinámica, que entiendo que es beneficiosa además para todas las partes, creo que es una buena noticia y que realmente supondrá un impulso al crecimiento económico mundial y, por lo tanto, repito, es una buena noticia para el conjunto de la economía mundial. Sí. ¿Qué le parece a usted? Bueno, yo no soy un experto en comercio mundial, en diplomacia mundial, Dios me libre de saber mucho de eso. Desde el punto, lo que puedo opinar es con mis conocimientos de economista, y entonces es obvio que el gabinete de Biden, porque hay que ver quiénes están ahora mismo liderando, empezando por la secretaria de Estado del Tesoro y los responsables de comercio, que tienen una actitud completamente distinta de la administración Trump. Entre otros, además, no sé muy bien cuáles son las opiniones económicas de Kamala Harris, pero sí eran conocidas las opiniones. En relación a China va a ser completamente distinta de la administración Trump. Y no sé cómo va a terminar eso, porque China va por sus propios caminos y yo estoy un poco asustado desde hace tiempo, ¿no?, de los caminos que sigue China, porque es un régimen muy autoritario, muy controlador y que sigue adelante. Bueno, ha mencionado el profesor Rubio el caso de África, también en América Latina, cómo ha entrado, cómo lleva 20 años entrando en América Latina poquito a poco China. Entonces, lo que pasa es que el talante de la administración Biden va a ser completamente distinto y entonces es favorable a la reapertura del comercio internacional. Entonces, eso sí que puede tener efectos beneficiosos sobre terceros países, en este caso sobre la Unión Europea. Un poquito más
hacia casa. Ayer un el poquito más Parlamento Europeo hacia casa. Ayer el Parlamento Europeo, la Cámara ya aprobaba el reglamento final para acceder a esos fondos de recuperación en esta época de pandemia. Y mientras tanto, ya cuando se publique en el Diario Oficial, ya los países pueden presentar sus proyectos. El Gobierno está estudiando fórmulas para determinar qué empresas son viables con ayudas, porque si algo han dicho desde Europa, que son proyectos solventes, pero no acumular deuda para no conseguir nada. Yo quería preguntarle a ambos qué fórmulas con qué fórmulas se puede determinar qué empresas son viables y cómo se puede llegar a ver pues para eso, para conseguir realmente invertir en algo que tenga futuro. Juan José, lo digo por alternarse de uno a otro. Sí, muy bien. Vamos a ver, en todo el proceso de los procedimientos que se van a generar para poder llevar a cabo la financiación de los fondos europeos, va a ser fundamental lo que es la colaboración público-privada. Todos los proyectos estratégicos para recuperación y transformación van a exigir un apoyo sustancial del sector privado. Evidentemente, en esta dinámica es necesario que haya una información previa por parte del sector privado de aquellos elementos que, a partir de las instrucciones, directrices y líneas de trabajo que fije evidentemente la Administración, puedan ser más eficaces y puedan generar una mayor rentabilidad, tanto económica como social. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido es fundamental esa colaboración público-privada. O sea, tiene que haber, de alguna manera, unas unidades de seguimiento de los planes que permitan ese tipo de acción, porque si no vamos a tener un problema de utilización de esos fondos. De hecho, por ejemplo, en los marcos de apoyo comunitario, pues el grado de ejecutividad no supera el 57%, y eso sería un drama en una situación como actual si se repite en el caso de los fondos europeos. Pero también es cierto que, en mi opinión, el sector público tiene que hacer sus deberes. Se ha aprobado el reglamento de la Unión Europea, pero aquí faltan muchas cosas por hacer. Hay que modificar, por ejemplo, todo el tema de la legislación de subvenciones, la legislación del Estatuto del Empleado Público, todo el tema de evaluación e impacto medioambiental, que de alguna manera puede condicionar los proyectos, todo lo que es la ley de contratos del Estado, articular procedimientos de urgencia. Yo creo que vamos con retraso respecto a lo que son fundamentos normativos que permitan de alguna manera desarrollar de forma urgente y rápida todo el procedimiento derivado de la llegada de los fondos de la Unión Europea, que no van a ser a corto plazo. O sea, hay que tener claro que esos fondos, como muy pronto, empezarán a llegar a finales de año. Pero bueno, tenemos 3 años para aplicarlos a corto plazo y luego, pues en temas de financiación, nos vamos a un periodo bastante más largo. En cualquier caso, control, colaboración público-privada y, a partir de ahí, evidentemente, presentación de cuentas, presentación de datos que permitan fijar cuál es la solvencia de los proyectos y de las empresas que pueden ejecutarlos. Bueno, Eva, teniendo en cuenta que los beneficiarios, las empresas beneficiarias de esos proyectos van a ser fundamentalmente medianas y grandes empresas, el tema de la solvencia, que es lo que preocupa al Banco de España y lo que preocupa en general a la opinión informada, no va a ser tanto problema, porque lo que se trata, como se ha dicho esa expresión, ¿no?, de no crear empresas zombies porque estén muy endeudadas. Teniendo en cuenta además que una parte del ICO en estos momentos entiendo que tiene que tener información o puede recabar información de las empresas que han estado recibiendo fondos, donde hay una parte donde están empresas medianas y grandes. De las pequeñas empresas, por ejemplo, una parte importante de los créditos del ICO han ido, creo que es el 80%, corregirme vosotros si la cifra no es la correcta, han ido por ejemplo, a sectores de hostelería y comercio, y ahí estos fondos estructurales entiendo que no van a ir porque no tienen capacidad de afrontar los proyectos que aparecen en un borrador que he visto al respecto. Tengo que leerme el reglamento, el que acaba de aprobar el Parlamento Europeo, para ver en qué detalle entra.
Pero bueno, es un tema caliente, ¿no? Que quizá el que mejor he estado oyendo antes a Juan Ignacio Crespo, un viejo colega también, él sabrá mucho más que nosotros de cómo se puede abordar el tema de la solvencia. Porque, bueno, yo no estoy tan inquieto respecto al marco jurídico para abordar esa colaboración y la utilización de los fondos. Yo creo que el marco jurídico que tenemos más o menos es aceptable. Puede que haya que hacer algunas enmiendas concretas, pero no veo que sea muy problemático, ni la ley de subvenciones ni la ley de contratos del Estado, hasta donde llega mi conocimiento. Siempre añado esta coletilla, hasta donde llega mi conocimiento. Yo creo que con lo que hay se puede tirar para adelante. La cuestión es cómo montarlo para que no se creen esas empresas que al final terminen quebrando y sea peor el remedio que la enfermedad. Queda mucho tiempo, pero antes de ponerle el punto final a esta tertulia, sí que querría que nos pusiéramos un poco la atención. Hemos visto en las últimas sesiones, datos de precios de IPC, esos objetivos de inflación también en Estados Unidos, y querría poner la mirada en esa subida que está registrando ese rally en el que se sitúa el oro negro, en esta recuperación que está experimentando, y hemos visto cómo en el fondo, claro, se sitúa como una piedra más en el camino de autónomos y de pymes. La gasolina se ha encarecido un 7,5%, el gasol un 9,3%, desde que se anunciaron las primeras vacunas en noviembre. Las expectativas las cotiza el mercado con mucha rapidez, pero realmente el momento actual es el momento actual y en la calle no se cotiza el futuro. No sé cómo pueden ver esta subida, por otra parte, esperada del crudo, ¿en qué se puede traducir en cuanto a los precios? Juan José. Sí, vamos a ver. Yo creo que el impacto en los precios, teniendo en cuenta la situación económica en la que nos movemos, va a ser relativamente pequeña. Pero es evidente que tenemos que tener en observación cuál es el comportamiento. No hay que perder de vista que en noviembre estaba el barril de petróleo en $40 y ahora mismo está en torno de los 60 dólares. Esto ha sido consecuencia de una reducción en la producción por parte de Arabia Saudí para ajustar la producción a la demanda deprimida de la situación de pandemia. Pero es que nos encontramos con que hay determinados territorios que ya están saliendo de esa crisis, sobre todo en el ámbito de Asia, y por lo tanto están pulsando al alza la demanda del precio del petróleo. El impacto sobre el conjunto de la inflación a nivel occidental, pues no creo que vaya a ser excesivamente elevado, pero en cualquier caso habrá que tener en observación el precio del petróleo porque, repito, a medida que vayamos avanzando en la salida, o bien hay un incremento en la producción o bien vamos a tener un precio del petróleo disparado. Sí, obviamente hay que tener en cuenta, como ha dicho el profesor Rubio, que el precio del petróleo, el precio del barril cayó muchísimo y los precios están contenidos porque por la demanda, es decir, el transporte aéreo, la industria, las caídas de la industria en todo el mundo implica menores compras de petróleo. Entonces, ahora mismo la reactivación está haciendo que suba, pero bajó muchísimo. Entonces, añadirá una tensión, pero una tensión que teniendo en cuenta, es decir, como siempre en estos casos hay sectores que se ven perjudicados. El sector del transporte, si llega a subir a 80, no sé cómo estarán ahora mismo las predicciones de subida del precio del Brent, pero que llegue, pongamos, a $80, bueno, generará tensiones en aquellos sectores que son intensivos en el uso de carburantes. Y esto está así, pero bueno, estamos viendo que en general, en lo que es el conjunto del índice de precios al consumo, al menos en las economías occidentales, sigue estando súper contenido. Esta mañana he leído la noticia de que en Alemania está en el 1%, que ha subido al 1%. Estamos en una situación absolutamente inédita en la economía mundial. Entonces, de nuevo, es de esperar que según se vayan reactivando las economías, habrá tensiones sobre el precio del petróleo porque habrá mayor demanda. Entonces irá subiendo poco a poco. Entonces, bueno, pues ese es un elemento que hay que tener en cuenta en los escenarios de los cuadros macroeconómicos y a su vez en el escenario que tienen que tener los sectores que son intensivos en el uso del petróleo. Buen tiempo.
Ha sido un placer tenerles esta mañana aquí en Business Conexión, en Negocios Televisión. Juan José Rubio, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Castilla-La Mancha. Francisco Javier Braña, investigador asociado de la Cátedra de Estudios de la Innovación del ICEI. Muchas gracias por estar con nosotros y compartir su visión y feliz jueves.